Si algo quedó claro el año pasado para las empresas fue la importancia de contar con un seguro para proteger sus negocios ante cualquier eventualidad. Presentamos el panel Protección del negocio hoy y siempre, seguros para pymes. Y en este nos acompañan Arturo Martínez, vicepresidente de Chubb Seguros México, Santiago Monroy Correa, subdirector de Relación con Inversionistas en Qualitas Compañía de Seguros, Raúl Curi, director de Canal Agentes de GNP, y con ellos estará Roberto Arteaga, editor adjunto de Forbes México. Del total de pequeñas y medianas empresas en México, aproximadamente solo 17% cuenta con la protección de un seguro para enfrentar siniestros, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Uno de los principales desafíos es que las pymes aún ven la contratación de un seguro como un gasto y no como una inversión para cuidar su patrimonio. Sin embargo, si algo nos ha quedado claro en el último año, es la relevancia de estar protegidos en caso de algún imprevisto. Así, independiente de su tamaño o actividad económica, las pymes requieren de seguros y pólizas para garantizar su óptimo funcionamiento y brindarle seguridad a empleados y socios. Yo soy Roberto Arteaga, editor adjunto de Forbes México, y para hablar de este tema en el marco de nuestro foro Reactivando la Economía de México, hoy nos acompañan Arturo Martínez, vicepresidente de Chubb Seguros México, Santiago Monroy Correa, subdirector de Relación con Inversionistas en Qualitas Compañía de Seguros, y Raúl Curi Hernández, director general del canal de agentes de GNP Seguros. Muchísimas gracias y bienvenidos a este panel. Y me gustaría iniciar preguntándole a Arturo Martínez, a raíz de todo lo que ha sucedido, ¿cómo se ha transformado el mercado de seguros en México? Bueno, pues ha tenido una transformación importante, desde luego, como prácticamente todas las industrias en el país hemos tenido que reajustar nuestro mercado de seguros en México. Desde luego, tendiendo cada vez más a la digitalización para poder atender a nuestros clientes de manera remota y eficientemente. La digitalización ha sido una pauta muy importante en la industria, concretamente con nosotros en Chubb, en donde en septiembre del año pasado lanzamos nuestra nueva herramienta para poder que nuestros socios comerciales puedan dar servicio de manera remota y digitalmente, y de esa manera poder mantener la calidad de servicio de manera remota. Y bueno, yo creo que esto llegó para quedarse, definitivamente. Muchísimas gracias. Me gustaría preguntarle a Santiago, precisamente hablando de las áreas que están ya consolidadas y pues de las que vemos como un factor de oportunidad, ¿en dónde está la industria pensando, en dónde está mirando para poder innovar y ofrecer nuevos servicios? Pues mira, definitivamente yo creo que a diferencia de otros países y regiones como en Estados Unidos y Europa, ¿no? En México la cultura del seguro aún se encuentra en vías de desarrollo, ¿no? Yo creo que hemos tomado decisiones buenas a lo largo de los últimos años, hemos dado pasos importantes como industria que nos han permitido justamente aumentar la concientización de la población de la importancia de contar con un seguro. Como le decía definitivamente Arturo, ¿no? Yo creo que la situación que estamos viviendo ha cambiado y nos ha obligado como a las compañías aseguradoras a entender las nuevas condiciones del mercado, a entender las nuevas condiciones y las necesidades de nuestros clientes y adaptarnos a ellas. En Qualitas nosotros hemos estado muy cercanos a nuestros clientes y asegurados justamente para entender estas condiciones y para entender sus necesidades y atacarlas y ofrecerles productos hechos a la medida que permita también a los asegurados sentirse protegidos. Esta situación que estamos viviendo, y como lo decía también Arturo, ha obligado a las compañías aseguradoras a la digitalización. En Qualitas siempre hemos tenido muy en cuenta la importancia de la innovación tecnológica. Nos hemos adaptado a las nuevas condiciones que estamos viviendo, igualmente atendiendo a nuestros asegurados a través de herramientas tecnológicas, como es el caso del ajuste express, que nos permite que en lugar de transportar a un ajustador, el ajustador es esta persona que va físicamente al lugar del siniestro a atender a las personas que estuvieron involucradas en un accidente, ¿no? En lugar de que vaya el ajustador presencialmente, que podamos ayudar a nuestro asegurado de vía remota.
a través de esta herramienta, a través de esta aplicación. Y entonces, de esta manera, evitamos poner en riesgo a nuestros asegurados y a nuestros empleados, que son los ajustadores, y podemos también mejorar la calidad en el servicio que le ofrecemos a nuestros asegurados. Entonces, yo te diría que este tipo de herramientas nos permiten encontrar eficiencias dentro de las compañías, nos permiten también mejorar el servicio que ofrecemos a los asegurados, pero que será muy importante para todos nosotros, para Quálitas, mantener esta cercanía con agentes y asegurados y estar muy atentos de las nuevas condiciones del mercado y el entorno, para adaptarnos fácilmente y rápidamente a ellos. Muchísimas gracias, Santiago. Me gustaría preguntarle a Raúl Curi cuáles son las tendencias que se ven precisamente en el mercado de seguros y cómo han cambiado respecto a lo que se veía en años anteriores. Muchas gracias, Roberto. Oye, antes que nada, felicito yo a Forbes México por hacer este panel con emprendedores en pymes. Realmente lo que necesitamos ahorita para reactivar la economía es tocar estos segmentos, los microempresarios. Y gracias, Roberto, por la invitación. Realmente el cambio de tendencia ha sido muy notorio. Yo podría decirlo que ha sido en dos grandes aspectos. El primero que hemos notado en GNP es un cambio en la sensibilización de la gente hacia dos tipos de cobertura. La primera es obviamente el seguro de gastos médicos, porque hoy están mucho más consciente la población de la importancia de tener una cobertura que permita tener recursos en caso de que haya alguna desviación en salud. Entonces, el seguro de gastos médicos es un cambio de tendencia muy grande que ha tenido el sector asegurador. Otro ejemplo de sensibilización, el año pasado a estas alturas, no sé si recuerdan, hubo en la Ciudad de México un sismo, y también ahí inmediatamente se notó en los seguros de hogar que acompañado del tema de salud, inmediatamente la población hizo conciencia de la importancia de tener un seguro de hogar. Entonces son dos cambios de tendencia importantes que en GNP hemos notado. Y el otro cambio, muy de la mano de lo que comentó Arturo y Santiago, es un cambio en la agilidad que se requiere, tanto de parte de las compañías como de los clientes. O sea, el cliente está demandando opciones para poder cobrar vía remota, para poder ajustar vía remota, para poder hacer sus trámites vía remota, pero también, y es muy importante, el paradigma de tener una venta cara a cara y tener que reunirse en algún lugar, hoy está roto. Hoy la venta de seguros vía, como lo estamos haciendo ahorita, vía una plataforma digital, es un cambio en tendencia. Entonces, son los dos cambios que hemos notado, uno en tendencias de compra y otro en la mayor sensibilización hacia los productos. Y bueno, ya entrados en este panorama acerca de las pymes, me gustaría preguntarles, a raíz de lo sucedido en 2020, ¿han visto una mayor demanda de seguros por parte de las empresas, especialmente en las pymes? Es decir, ¿se ha avanzado en la contratación precisamente de coberturas en este sector? Me gustaría preguntarles precisamente a cada uno de ustedes cómo ha funcionado. Si les parece bien, iniciamos con Santiago, que nos platique cómo ha sido la experiencia. Con mucho gusto, Roberto. Pues mira, como bien decíamos, ¿no? El 2020 fue un año muy complejo para todos. La caída en la economía mexicana yo creo que impactó a la gran mayoría de los industrias y sectores, y pues definitivamente las pymes no fueron la excepción. En el segmento asegurador, ¿no? Que es en donde Quálitas lleva especializado 27 años, desde luego que enfrentamos un desafío en la emisión de nuevas pólizas pues muy relevante, ¿no? Porque esta situación y esta caída económica impactó el poder adquisitivo de nuestros clientes y también impactó la venta de coches nuevos en el país. Entonces generó importantes desafíos en la emisión de nuevas pólizas. Estas dificultades pues no fueron exclusivas para Quálitas, ¿no? Fue una dificultad que enfrentó toda la industria aseguradora automotriz. Si nosotros, por ejemplo, vemos la información al cierre de 2020 que publica la AMIS, pues el segmento de autos en México cayó 8% durante el año. Para Quálitas, el desempeño fue mejor, ¿no? Logramos mantener nuestro portafolio de clientes, mantener nuestras unidades aseguradas y tuvimos simplemente una caída del 2.8%. Pero derivado de estas condiciones por la situación y el contexto que estamos viviendo. Justamente entendiendo este complicado entorno, ¿no? Desde que inició a finales de marzo esta situación, pues nosotros en Quálitas decidimos otorgar beneficios a nuestros clientes, ¿no? Bajo esta estrategia de priorizar el mantener a nuestro portafolio de clientes y mantener las unidades que tenemos aseguradas. Entonces, otorgamos algunos beneficios como descuentos en renovaciones,
como 3, 6 o por primera vez en la historia de Quálitas 12 meses sin intereses, justamente para ayudar a estos clientes, a estas compañías, a estas pymes que podían enfrentar o pueden seguir enfrentando problemas de liquidez en el corto plazo. Igualmente, gracias a la agilidad y flexibilidad que tuvimos en Quálitas para entender las necesidades particulares de cada uno de nuestros clientes y ofrecer los planes hechos a la medida, pues nosotros logramos cerrar el año con más de 4.2 millones de unidades aseguradas. Pero esto ha sido fundamental, ¿no? Porque sabemos que estos retos, estos obstáculos no han sido exclusivos del año pasado. Los podemos seguir viviendo y los seguiremos viviendo durante 2020. Entonces, sabemos que este complicado entorno continúa, por lo que contar con un seguro de auto se vuelve cada día o incluso más importante. Las compañías aseguradoras tenemos el reto de continuar entendiendo los cambios en la industria y adaptarnos rápidamente a estos cambios para poder cubrir las necesidades de nuestros clientes y ofrecerles productos hechos a la medida. Pero definitivamente el año 2020 fue un año que, particularmente hablando del segmento de autos en México, no fue el mejor, fue un año muy complicado y sabemos que esa complejidad seguirá a lo largo del año en cuanto a la emisión de nuevas pólizas. Muchísimas gracias, Santiago. Raúl, ¿cómo lo han vivido ustedes? Gracias, Roberto. Bueno, pues sin duda ha sido una época de retos importantes. Quizá en los 120 años de historia de GNP, de la aseguradora GNP, esta ha sido la etapa más crítica, más interesante, y este es el momento que tenemos para poner en la población mexicana la oferta de valor. Sí hemos visto un cambio importante en los productos que tienen las pymes. Por ejemplo, el sector de automóviles no podía circular o tenían restricciones de circulación, entonces ese baja un poquito, desacelera un poquito el ritmo. Y GNP es una compañía integral que ofrece coberturas para los bienes, para los negocios y para las personas. Entonces, de alguna manera, el tener una protección integral hace que si por un lado bajan los coches que están circulando, bajan esos tipos de seguros, incrementa la protección a las personas. Y con el afán de ofrecer una protección integral y mantenerse a la vanguardia y reaccionar, ahí decidimos, por ejemplo, sacar un producto. GNP lanza GNP Empresarial COVID, en donde los empleados de las pymes están cubiertos desde el primer día en caso de alguna enfermedad. Y, por ejemplo, ese producto apoyó a las pymes, inmediatamente se empezó a vender. Y yo creo que ahí estamos cumpliendo con nuestra misión de asegurar a la sociedad mexicana exactamente en los tiempos en que se necesita. Desafortunadamente, poniéndonos en lugar de estos emprendedores que estaban iniciando su negocio, muchos no pudieron soportar tanto tiempo sin tener ingresos. Entonces, también vimos ahí cómo hubo alguna caída que afortunadamente a inicios de año empezamos a ver un repunte. Entonces, ha sido toda un reto interesante y GNP Seguros lo está enfrentando con innovación, con creatividad y estando siempre ahí a la vanguardia, pensando en todos los aspectos de una pyme, en las personas, en los bienes y en el propio negocio. Muchísimas gracias, Raúl. Arturo, me gustaría preguntarle cómo fue en el caso específico de ustedes, cómo han vivido esta etapa, cómo han visto el comportamiento del segmento de las pymes. Muchas gracias, Roberto. Sí, con mucho gusto. El mercado asegurador, como bien comentaban Santiago y Raúl, pues durante el año pasado, desde luego, tuvimos que experimentar y aprender muchas cosas con esta nueva normalidad que estamos viviendo. Y no solamente es el caso de México. Chubb, nosotros tenemos operación en 54 países del mundo. Somos la compañía de seguros de propiedad que cotiza en bolsa más grande del mundo. Y sí, efectivamente, se notó esta disminución en prácticamente todos los países del mundo, y esto nos tuvo que hacer mucho más creativos y poder tomar el expertise de nuestros compañeros en los diferentes países del mundo para tratar de llevar nuestros clientes y prospectos nuevas alternativas de asegurarse y de cómo asegurarse. Nosotros también somos una compañía total, ¿no? Vendemos seguros de propiedad, vendemos automóviles, vendemos responsabilidad civil
Y esta nueva normalidad a lo que nos llevó, pues es, en primer lugar, llevar a las pymes productos nuevos, productos que con esta nueva normalidad se hacían muy necesarios para ellos. Obviamente, con el tema de la digitalización, uno de los riesgos más importantes pues, es el robo de información que se tiene por las diferentes plataformas que existen. Y el seguro de cyber que nosotros vendemos, somos compañía líder en México y en el mundo de vender este producto de cyber que protege a las empresas y que lo hemos enfocado para que llegue directamente a las pymes y pues, afortunadamente lo han comprado. Otra producto que creció su venta fue la póliza de RC profesional, que cubre en estas pólizas de RC profesional, cubre cualquier descuido, principalmente de profesionales independientes o bien de profesionales que trabajan en alguna empresa. Hay que recordar que en México, de un poquito más de 4 millones de pymes, desaparecieron durante este periodo alrededor de un millón, pero afortunadamente se crearon 600,000 nuevas durante este mismo periodo. Y esto, pues desde luego, con este cambio, han desaparecido muchas, pero han nacido muchas más que precisamente venden por medio de sistemas digitales. Entonces, bueno, creo que esa es la oferta que ahora más estamos ofreciendo y que seguiremos ofreciendo desde luego para las pymes y para poderlas apoyar a todas las pymes en este periodo. Arturo, precisamente hablando de las pymes, me gustaría preguntar cuáles son los segmentos que más o sectores que más han avanzado precisamente en la prevención y contratación de estas pólizas de seguro. Bueno, pues principalmente son las industrias relacionadas con la transformación, principalmente, ¿no? Son las que más, hablando de pymes, las que más demandan porque es donde ven más cercano el riesgo de los diferentes riesgos que hay, ¿no? De propiedad, de un incendio, de un terremoto, de una responsabilidad civil, etcétera, etcétera, etcétera. El otro, pues es todo aquello que o se han transformado o han nacido para vender de manera digital cualquier tipo de producto. Por esta necesidad que comento y este riesgo este riesgo de cibernético que quizás hace 4 o 5 años no existía, ahora pues está en la conciencia de todo mundo el riesgo cibernético. Entonces, yo creo que esos son los segmentos que más, hablando de pymes, han crecido en la venta de seguros. Muchísimas gracias, Arturo. Raúl Curi, me gustaría preguntar, desde GNP, ¿qué tipo de coberturas son las más demandadas por parte de las pymes en esta nueva normalidad? Ok, mira, lo primero que te diría es, creo que las compañías aseguradoras tenemos una gran responsabilidad por generar una cultura de previsión en toda la población. Entonces, la pregunta es bien interesante porque finalmente hay riesgos que son a lo mejor los que más se dicen o los más populares, y esos son muy demandados. Por ejemplo, el riesgo de robo es algo que se ve todos los días, que se escucha, entonces es uno de los riesgos, no solamente que más se repite, sino que más se pide, más piden las pequeñas empresas. En ciertas ciudades que están expuestas a sismos, también el riesgo de terremoto es un riesgo que suele estar en las coberturas, es un riesgo opcional. Y por ejemplo, hay un dato, hace varios años que tuvimos este terremoto fuerte en el 19 de septiembre, el 10% de las pymes no tuvieron recursos para volver a habilitar, el 10% de las pymes que se dañaron, para volver a habilitar su negocio y salir adelante. Entonces, yo lo que te diría es, de lo que más se usa es robo, terremoto, riesgos hidrometeorológicos en las regiones en donde hay riesgos de huracán y
todas las empresas que tienen temas, que usan unidades para desplazarse, coches, camionetas, todo eso, son los seguros que más se utilizan. Pero repito, lo importante es generar la cultura de previsión integral para que la pyme pueda, ante una eventualidad, salir adelante. Ese es el objetivo. Yo creo que las aseguradoras tenemos esa gran responsabilidad con todos nuestros amigos emprendedores, dueños de negocios de pymes. Muchísimas gracias, Raúl. Santiago, todavía hay muchas empresas dentro de este segmento de pymes que piensan que el contratar un seguro, el adquirirlo, es más un gasto que una inversión. ¿Qué les dirías precisamente tú a ese tipo de compañías que siguen pensando en esta lógica? Pues sí, tienes razón, Roberto. Yo creo que todavía muchas personas o empresas no contratan estas coberturas porque consideran, como tú bien dices, que un seguro es un gasto, ya que, y también pueden tener en el radar, ¿no? Que un accidente es muy poco probable o no pasa, ¿no? Sucede muy poco. Pero ante momentos de incertidumbre como los que estamos viviendo hoy en día, yo te diría que, y lo comentabas tú también al inicio del panel, que no hay que pensar en el seguro como un gasto, sino como una inversión en prevención. Invertir en un seguro proporcionará tranquilidad a las empresas en el momento en el que suceda un imprevisto, ¿no? Nadie quiere tener un accidente. Hablando de coches, pues nadie quiere chocar, nadie quiere tener un accidente en el tránsito, ¿no? En el tráfico. Pero sucede. Entonces es justamente lograr tener esta tranquilidad, ¿no? Esta seguridad. Y como hemos visto últimamente, pues todo puede pasar. Entonces, al tener nosotros un seguro, al contar estas empresas, estas pymes con un seguro, pues pueden tener la confianza y la tranquilidad de que sus daños, en caso de que suceda un accidente, estarán cubiertos, de tal manera de que las consecuencias puedan ser menores. Estar respaldado por un seguro es justamente recibir este apoyo financiero en momentos difíciles y sobre todo lograr estabilidad financiera para solventar un percance. Las compañías aseguradoras yo creo que también tenemos el reto de ir mucho más allá, ¿no? En que solamente brindar esta estabilidad y esta cobertura. Por ejemplo, en Qualitas, desde que fuimos fundados hace 27 años, hemos buscado ofrecer el mejor servicio del mercado. Y una de las más importantes ventajas competitivas que tiene Qualitas es el servicio en prevención de riesgos, ¿no? En donde intentamos ir más allá. No solamente cubrir y brindar soporte a las empresas y a los asegurados que tengan algún problema o algún accidente, sino ayudarles a evitar accidentes. Entonces nosotros, por ejemplo, hemos creado este servicio en prevención de riesgos que se ha convertido en una clarísima ventaja competitiva de Qualitas, en donde también hemos definido esta estrategia ganar-ganar para ambas partes, ¿no? Entonces yo creo que al momento de analizar la compra de un seguro o el estar cubiertos, tenemos que tomar todo esto en consideración, ¿no? A irnos con una compañía aseguradora que nos esté ofreciendo un producto hecho a la medida, ¿no? Hay diferentes tipos de coberturas, ver cuáles son las que nos funcionan, ya lo comentaba también pues Raúl, ¿no? Tenemos que ver qué tipos de coberturas se adaptan más a nuestras necesidades y verlo como una protección y una manera de garantizar una estabilidad financiera a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias, Santiago. Y ahorita hablando precisamente de estas recomendaciones, seguramente muchas pymes que nos están viendo se preguntan, bueno, ellos que son los expertos, ¿qué nos recomiendan precisamente al momento de contratar una cobertura de acuerdo a sus necesidades? Me gustaría preguntarles a los tres, empezando por Arturo, que nos puedan decir cuáles son los consejos desde la experiencia que tienen ustedes que le dan a las pymes al momento de contratar, esos tips, esos consejos que pueden ser de utilidad. Arturo. Con mucho gusto, Roberto Honor. Lo primero que hay que decirle a las pymes es que se asesoren bien. Eso es lo fundamental. Bien en qué es lo que necesitan y cuál es la mejor alternativa para ellos. Esa sería la primera recomendación. No todo mundo tiene las mismas necesidades y no todo mundo tiene los mismos recursos. Entonces, desde luego, lo que hay que ver es medir las necesidades que tiene cada una de las diferentes pymes para poderles ofrecer una solución a la medida. Una solución que efectivamente, en caso de que tengan algún contratiempo de cualquier tipo, sea propio, sea que ellos hacen, causa algún daño de cualquier tipo, tengan los recursos para poder seguir adelante y seguir subsistiendo. Yo estoy seguro que muchas empresas que desaparecen, sobre todo en las pymes, es por causa de no haber tenido la prevención suficiente para hacer frente en caso de algún
de alguna situación, de algún accidente. Entonces yo creo que el asesorarse bien para poder encontrar la solución perfecta a su medida, y desde luego nosotros en Chubb invertimos muchísimo en ese tipo de asesoramiento por medio de todos nuestros agentes y brokers, y haciéndolo también personalmente y con nuestra experiencia de haber tenido más de 100 años de poder operar en 54 países del mundo, pues desde luego que tenemos toda la tecnología del primer mundo y de clase mundial para poder dar a estas pymes la asesoría correcta para que se protejan correctamente. Muchísimas gracias, Arturo. Raúl, ¿cuál es desde tu experiencia el mejor consejo que les puedes dar a las pymes al momento de contratar los seguros? A ver, el primer consejo que yo les daría es tomar en cuenta que una pyme es la base de la economía mexicana. O sea, el crecimiento del país depende del crecimiento de las pymes, eso es sin duda. Entonces, no solo para ustedes emprendedores es una oportunidad de negocio, sino que estamos completamente atados a su crecimiento para que el país se siga desarrollando. Y por eso mismo, mi recomendación sería que no se viera la inversión en seguros como un gasto. Si de por sí es difícil abrir un negocio, ahora imagínense abrir un negocio y que pase algo fuera de lo previsto. Entonces, la inversión, así como se invierte al abrir un seguro en pintar, en poner un letrero y todo eso, hay que pensar en los gastos de seguro. Sería el primer consejo. El segundo consejo, y lo comentó Arturo, es hay muchos agentes, asesores profesionales que se dedican a eso y que van a estar encantados en ir a tener una entrevista, en ver la pyme, en ver cuáles son los principales riesgos. Y hay un mito de que el seguro es caro. Realmente hoy los seguros están hechos a cualquier necesidad. Para que se den una idea, puede haber seguros de cobertura para negocios a partir de 5,000 pesos. En GNP tenemos un producto que se llama Negocio Protegido, desde 5,000 pesos, dependiendo el giro, dependiendo de eso. Por ejemplo, un despacho de arquitectos o de abogados para proteger las cosas básicas puede salir en 7,000 pesos anuales. O sea, no es tan caro como a veces pensamos que es. Nosotros hay una inversión muy importante para desarrollar a la que yo digo que es la mejor fuerza de ventas de México de seguros. Es un ejército de 12,000 agentes que estarían encantados de visitar a sus negocios y ver exactamente un traje a la medida. Entonces, esas serían mis recomendaciones, Roberto. Muchísimas gracias, Raúl. Santiago, ¿qué nos recomiendas tú precisamente desde la perspectiva de los consejos para las pymes? Gracias, Roberto. Pues yo creo que muy de acuerdo también con los consejos que han dado Arturo y Raúl. Yo añadiría también el tema de la importancia de identificar sus necesidades, ¿no? Conocer muy bien dentro de su pyme, dentro de su empresa, qué necesidades tienen en cada uno de los rubros. Y una vez que identifican estas pues necesidades, también buscar compañías aseguradoras especializadas en atacar cada una de estas necesidades, ¿no? Por ejemplo, hablando del segmento de autos en México, pues me gustaría resaltar un poco la especialización que ha tenido Quálitas en este segmento, ¿no? Quálitas está únicamente dedicado al segmento de autos en México. Y entonces esto nos ha permitido conocer muy bien el mercado, conocer muy bien las particularidades de la industria, pero lo más importante, conocer justamente estas necesidades de nuestros clientes. Una vez que nuestros clientes, que las pymes tienen identificadas estas necesidades, pues asesorarse e informarse de qué tipos de coberturas existen, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Quálitas no tenemos una sola cobertura o una cobertura básica, sino tenemos más de 50 coberturas, justamente para que los clientes nos digan las necesidades que tienen y podamos hacer estos productos hechos a la medida que vayan atacando cada una de sus necesidades. Entonces, en esto también es muy importante, ¿no? Buscar este plan hecho a la medida que se adapte a sus necesidades. Y por último, yo diría, pues comparar, ¿no? Un poco comparar precios, estas coberturas, pero sobre todo y lo más importante, el servicio, ¿no? Aquí a mí también me gustaría añadir que no siempre la opción más barata es la mejor opción.
Desde luego que tenemos que encontrar este equilibrio y esta balanza, pero muchas veces tenemos que enfocarnos en el valor que genera el seguro o la compañía aseguradora para atacar justamente estas necesidades, ¿no? ¿Cómo pueden ir más allá estas compañías aseguradoras? Y pues también es el reto que nosotros tenemos, ¿no? El de identificar las necesidades de nuestros clientes, ofrecerles estos productos hechos a la medida, pero también ir mucho más allá de lo que solamente nos piden. Entonces yo creo que en general eso sería mi recomendación a lo que ya mencionaron también Arturo y Raúl. Muchísimas gracias, Santiago. Sin duda, hablar de la cultura del seguro en México es totalmente apasionante porque hay muchos retos y oportunidades que abordar y sobre todo cuando hablamos de la pyme, que es un sector fundamental. Me gustaría para cerrar este panel que pudiera regalarnos cada uno de ustedes pues sus conclusiones acerca de lo que pues se enfrenta precisamente en este segmento y pues un mensaje para las pymes, si les parece bien. Y comenzamos por Arturo, por favor. Con mucho gusto, Roberto. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a Forbes México y a ti, Roberto, por haber tenido la atención de invitarme a este panel y poder transmitir nuestras ideas en él. Desde luego, coincido con lo que dice Raúl, con lo que dice Santiago, en el hecho de que el seguro no es de ninguna manera un gasto, de ninguna manera es un gasto. El seguro es una inversión, eso sin lugar a dudas. Un solo evento puede hacer que desaparezca una compañía, un solo evento. Y por ahorrarse unos pesos realmente, ¿para qué poner en riesgo la operación, la continuación y el éxito de su compañía? Sobre todo para las pymes, que es fundamental este trabajo de las pymes. Yo como recomendación final es para todas las pequeñas y medianas empresas es acérquense, busquen asesoría, busquen la solución. Desde luego, nosotros en CHOP estamos más que encantados de poderlos atender. Tenemos la solución integral para que no tengan que estar yendo de una tienda a otra. Tenemos una solución integral para poderles atender y con el mejor servicio, con la mejor experiencia y el mejor servicio que existe en el mercado. Muchísimas gracias, Arturo. Raúl, ¿cuál es tu mensaje final en este panel? Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Al primero es estar con, decirle a todos nuestros amigos emprendedores, dueños de pymes, microempresarios, que entendemos la situación, que ha sido una situación sumamente retadora, sumamente interesante, y que nuestro reto y nuestra misión es caminar junto con ustedes. Estamos en, GNP es una compañía que tiene como reto estar con la sociedad cuando más lo necesita. Yo estoy muy orgulloso de trabajar en una empresa 100% mexicana y me parece que con el grupo mexicano y con empleados mexicanos entendemos perfectamente lo que significa en México emprender un negocio con todas las dificultades y además que vengan épocas difíciles. Entonces, por eso, este momento que hemos vivido, este último año, ha sido un año maravilloso para mí como empleado y como amante del seguro, porque hemos podido cumplir con nuestra misión y ponernos a los pies de los asegurados, pagando hospitales, pagando coberturas, pagando a la gente que desafortunadamente ha perdido la batalla. Entonces, yo lo que les quiero decir, las aseguradoras, todas las aseguradoras estamos para servirle a la sociedad mexicana para que los negocios puedan salir adelante. GNP ha trabajado con el sector asegurador para que la sociedad mexicana no se vea tan lastimada en estos momentos complicados. Nosotros hemos podido apoyar con estrategias muy puntuales. Voy a nombrar una que a mí me encanta, una ruta de héroes y heroínas en donde pusimos a disposición de los doctores que no tenían transporte propio medios para poder transportarse de su casa al hospital de una manera más segura. Y con esto lo que quiero decir es, las aseguradoras somos socios de la sociedad mexicana para que le vaya muy bien. Y GNP está comprometida con los clientes para darles tranquilidad y que el cliente siempre pueda hacer su negocio y que en la parte de su vida sentirse tranquilo y poder disfrutar de lo increíble que es la vida. Nuestro eslogan es vivir es increíble y es por eso. Porque mientras hay una tranquilidad financiera,
el dueño de la empresa, la persona, el padre de familia, puede decir, vivir es increíble. Muchísimas gracias, Raúl. Santiago, ¿cuáles son tus conclusiones finales en este panel? Por favor. Pues brevemente agradecerles, Roberto y Forbes, por la invitación, y a todos aquellos pequeños y medianos empresarios que nos escuchan, decirles que vendrán meses complejos, ¿no? Y justamente esta situación que estamos viviendo pues aún no acaba. Entonces debemos tomar decisiones que nos permitan garantizar la resiliencia de nuestras empresas. Y justamente como lo hemos comentado en este panel, yo creo que evitar riesgos y proteger nuestro patrimonio a través de un seguro es sumamente importante para hacerlo. Para aquellos que nos escuchan también, que están pensando en asegurar sus flotillas, sus unidades de transporte, pues desde luego invitarlos que pueden acercarse a Quálitas, en donde siempre encontrarán agilidad, flexibilidad y sobre todo un servicio de excelencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Arturo Martínez, vicepresidente en Chop Seguros México, Santiago Monroy Correa, su director de relación con inversionistas en Quálitas, compañía de seguros, Raúl Curi Hernández, director del canal de agentes de GNP Seguro. Les quiero agradecer mucho su participación en este panel. Gracias a ti, Roberto. Gracias. Felicidades, Santiago Gracias. y Arturo. Igualmente, muchas gracias, Roberto, Arturo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los tres, Raúl, Santiago, Roberto. Gracias por haberme acompañado en este panel. Gracias. Yo soy Roberto Arteaga, editor adjunto de Forbes México. Les agradecemos mucho la atención y les invitamos a que no se pierdan la mejor información, las mejores ideas de la reactivación económica en Forbes. Muchísimas gracias y hasta la próxima.